Muy buenos días, abogada y compañeros. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el juicio por faltas y quiero dar así como una breve introducción complementándolo con un concepto propio acerca del juicio por faltas. Bueno, nuestro Código Penal está dividido, o sea, sus penas se dividen por delitos y faltas. Los delitos son aquellos bien graves que nosotros conocemos como por ejemplo el asesinato, el homicidio, cuyas penas son de 15 a 20 años, 30 años. Pero no vamos a entrar en lo que son los delitos, sino que nos vamos a ir a lo que son el juicio por faltas. ¿Por qué el juicio por faltas? Bueno, nuestro Código Penal tiene una sección en su tercer libro que nos habla acerca de las faltas. ¿Y qué son estas faltas? Bueno, es algo que es cuando una persona comete algo contrario a la ley o algo que de repente lesiona la integridad de alguna persona o daña en un grado muy pequeño o muy menor a alguien o la propiedad de alguien o de repente el orden público. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos o en qué orden esto puede suceder. Entonces podemos definir el juicio por faltas de la siguiente manera. Es aquel proceso que enjuicia infracciones leves que no son tipificadas como delito en nuestro Código Penal. Sabiendo esto, podemos definir cómo están contempladas las faltas o en qué casos se puede proceder a un juicio por faltas. El Código Penal, para esto me voy a auxiliar del Código Penal y yo me auxilié del Código Penal anterior y voy a hacer una comparación también acerca del nuevo. Entonces las faltas están divididas en 6 secciones o en 6 apartados, los cuales son de la siguiente manera. Número 1, faltas contra las personas. Número 2, faltas contra la propiedad. Número 3, faltas contra las buenas costumbres. Número 4, faltas contra los intereses generales y el régimen de las poblaciones. Número 5, faltas relativas a la emisión del pensamiento. Número 6, faltas contra el orden público. Y ahora quiero darles un ejemplo de cada una de estas. Las faltas en el antiguo código estaban más o menos reguladas con una pena de 30, 90 días, 15, 20 días. Y en algunos apartados nos menciona acerca de que se cumplía una de estas infracciones o se cumplía una de estas faltas cuando lo que cometieran o el daño que hicieran a una propiedad de repente por tomar frutos o algo no excediera de los 10 lempiras. Hoy en día yo pienso que esto pues no se aplica o no se aplicaba desde hace mucho tiempo, pero en el nuevo código yo puedo hacer una comparación y en el nuevo código está totalmente reformado. En el nuevo código ahora nos hablan multas de miles de lempiras, o sea, no es tan exagerada la cantidad, pero por ejemplo nos hablan de 5.000 lempiras más o menos. Entonces, por eso yo digo que con el antiguo código casi no se usaba, pero con el nuevo código yo creo que probablemente tal vez se implemente mejor, ¿no? Entonces, algunos de los ejemplos de estos tipos de faltas son, por ejemplo, en las faltas contra las personas, quien causare a otro lesiones que le produzcan una enfermedad o una incapacidad de 10 días que no le produzca trabajar. Por ejemplo, cuando yo de repente que deje caer un martillo y a alguien le lesione la uña del dedo y ese no puede ir a trabajar por esa razón o lo que yo hice le causó una lesión a él o una incapacidad de 10 días. Entonces yo estoy incurriendo en ese caso en una falta a las personas. Otra de los ejemplos que me gustaría dar es acerca de las faltas contra la propiedad. Y este es, por ejemplo, cuando una persona entra a una heredad o a un campo, a un terreno ajeno, con la idea de agarrar los frutos y de comérselos y el dueño los encuentra en el acto, pues esto produce una falta contra la propiedad. Yo pienso que a más de alguno de nosotros nos ha pasado en algún momento que algún vecino se entra a comer los frutos o nosotros nos metemos a comer los frutos, ¿va? El tercer apartado en cuanto a las faltas sería lo que es las faltas contra las buenas costumbres y este podría ser un ejemplo de una persona desnuda que sale a exhibirse porque de esta manera está ofendiendo la decencia pública. El apartado número 4 en cuanto a las faltas, les mencionaba que era faltas contra los intereses generales y régimen de las poblaciones y en este podemos usar un ejemplo que nos establece el código, es decir, un caso en el que puede suceder o podemos incurrir a un juicio por faltas. Es cuando quien omitiere cumplir con la responsabilidad sobre las personas que la ley ha sometido a su vigilancia. Por ejemplo, cuando alguien está a cuidado de un grupo de personas y este no cumple con sus responsabilidades.
podría ser un caso para incurrir en lo que son faltas contra los intereses generales. En el apartado número 5 o en la división número 5 de lo que son las faltas podemos encontrar lo que son faltas relativas a la emisión del pensamiento. Y uno de los casos en los que podemos incurrir en este tipo de faltas sería quien divulgue noticias falsas y que de estas noticias pueda resultar algún peligro para el orden público. Y la número 6, y es la última sección de las faltas, que serían las faltas contra el orden público, sería quien causare un daño, un deterioro a cualquiera de las cosas que están, por ejemplo, las calles, a los parques, a los jardines, a los paseos, a las luces de alumbrado público, incurriría en estas faltas de contra el orden público. Ok, ahora sí entramos en materia en cuanto al procedimiento de un juicio por faltas. ¿Quién va a conocer de este juicio? Lo va a conocer el juez de paz. Entonces, si un particular interpone una denuncia, lo va a poder hacer de manera verbal o de manera escrita. Pero si una autoridad pública quiere interponer esta denuncia, lo va a tener que hacer de manera escrita. ¿Y de qué manera se interpone esta denuncia? Bueno, lo pueden hacer en forma de acusación, querella o denuncia, derivadas de un hecho aparentemente constitutivo de una falta. El juez va a tener que hacer un reconocimiento pericial en el caso para poder conocer a la persona lesionada, y de la misma manera le pondrá en conocimiento a la persona que es denunciada, querellada o acusada, para que esta persona pueda personarse y pueda decir si ha sido culpable o no. Aquí lo clave en este juicio es, bueno, por ejemplo, si la persona acepta la culpabilidad, entonces lo que hace el juez de paz es hacerlo constar en un acta y de esta misma manera dictar sentencia para esta persona y acaba el proceso. Pero si esta persona se rehúsa y dice que no, entonces el proceso se extiende un poco más, y a continuación yo les explico qué es lo que se hace en el caso de que la persona que ha sido acusada, denunciada o querellada no acepte la culpabilidad en cuanto a la falta. Es importante saber mencionar algo antes de mencionar qué pasa cuando no aceptan la culpabilidad. Cuando aceptan la culpabilidad pasa algo muy similar a lo que sucede en el procedimiento abreviado, y es que cuando el acusado, el querellado o el denunciado acepta la culpabilidad, se le hace una rebaja de 1/4 de su pena por el hecho de haber aceptado la culpabilidad. En el caso de que el denunciado no acepte la culpabilidad, entonces el juez va a proceder a citar al que ha sido denunciado, al ofendido, y en el caso de que el ofendido no haya interpuesto la denuncia, pues a la persona que interpuso la denuncia. De esta manera les va a citar a una audiencia oral y público dentro de los 6 días siguientes. Asimismo, le va a dar un chance a las partes para que propongan una lista de testigos y de peritos de los que pretendan hacerse valer dentro de los 2 días siguientes. Juez de paz, a petición de partes o de oficio, va a poder prorrogar ese tiempo dentro de 3 días más para que ellos puedan preparar las pruebas. Este proceso se lleva a cabo por medio de un juez de paz. El juez de paz tiene ciertas limitantes, dentro de las cuales él no puede dictar una medida cautelar. Llegada la fecha y hora de la audiencia señalada, entonces el juez oirá a ambas partes y va a poder recibir y evacuar los medios de prueba, de los cuales va a hacer constar en un acta de manera sucinta todo lo ocurrido en esa audiencia. Si una vez ya iniciado el proceso, por ejemplo, desde que ya fueron citados a la audiencia, la persona denunciada confiesa o acepta la culpabilidad, entonces el juez va a hacerlo constar en un acta, va a dictar la sentencia y también se le va a rebajar 1/5 de la pena que le corresponde. Una vez concluida la audiencia oral y pública, el juez va a tener 3 días más para dictar sentencia. Dentro de estos 3 días también, una vez ya dictada la sentencia, hay lugar a recurso en lo que es el juicio por faltas. Este recurso es el recurso de apelación. El Código Procesal Penal nos habla de que en las sentencias dictadas por juicio por faltas, en juicio por faltas se puede interponer el recurso de apelación, que como ya sabemos, el recurso de apelación se interpone ante el mismo órgano y es este órgano el encargado de promover el expediente a su superior jerárquico, que en este caso el superior jerárquico sería el juez de letras. Entonces, va a tener el plazo de 3 días para poder interponer el recurso de apelación. Una vez interpuesto el recurso de apelación, este pasa a lo que es el juez de letras.
Al interponer el recurso se va a hacer una relación sucinta de lo que fueron los hechos que se están impugnando por medio del recurso. Ok, entonces una vez admitido el recurso, el juez de paz va a citar a las partes dentro del plazo de 3 días siguientes para que puedan personarse ante el juez de letras para evacuar una audiencia referente al recurso que se está interponiendo. Luego de que las partes se personan ante el juez de letras, entonces si el apelante no se presenta en tiempo, entonces va a perder el recurso, es decir, el recurso se va a tomar y se va a declarar por desierto. Entonces, una vez que ellos se personen ante el juez de letras dentro de los 5 días siguientes va a dictar una audiencia para poder evacuar lo que es el recurso. Una vez evacuado el recurso, las partes en esta audiencia van a poder manifestar lo que tengan por conveniente, es decir, lo que ellos alegan o lo que ellos creen que el derecho les asiste, ¿no? En defensa de sus respectivas posiciones y contestar a lo que el juez les está planteando en lo que es la audiencia del recurso interpuesto. Y pues concluyendo el proceso y llegando hasta lo que es el recurso de apelación, el juez va a tener 3 días hábiles para poder dictar sentencia de lo que es el proceso referente al hecho que se está impugnando. Y bueno, prácticamente eso ha sido todo lo que es lo del proceso de un juicio por faltas. Un juicio muy expedito, la verdad, un juicio muy corto, a mi parecer. Y bueno, espero que le hayan entendido, espero, abogada, que lo haya visto hasta el final y muchísimas gracias. Bendiciones.